Bien, buenas tardes, pues bienvenidos a la asignatura de econometría. Esta será la primera sesión. Yo soy Walter Andrés Ortiz y pues me corresponde orientarles este cuatrimestre de dicha asignatura. En la sesión de hoy pues vamos a dividirla en dos partes. La primera parte pues será la presentación acerca de la asignatura, así como también tener en cuenta la parte de la evaluación y explicación un poco de cómo va a funcionar. Y la segunda parte, pues, será ir abarcando el tema número uno, que es sobre introducción a la econometría, ¿de acuerdo? Entonces, pues, comentarles que cualquier duda que tengan, pues, voy a estar aquí atento al chat. Si voy muy rápido también, por favor, me lo dicen. Y nada, pues vamos a dar inicio entonces a esto. En principio, recordarles que las diapositivas, luego más adelante les voy a explicar un poco, que esto aparecerá también en el campus, en el apartado de documentación, para que todo lo que se va haciendo aquí, pues lo tengan siempre a mano, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar con una breve presentación sobre la asignatura y de hecho también, pues acerca de mí como profesor. Bien, pues entonces en la sesión de hoy pues vamos a hablar acerca de la presentación sobre mí y la presentación de la asignatura y lo comentado, ¿no? Abarcar el tema uno, la máxima. De hecho, pues yo soy Walter Andrés Ortiz Vargas, lo que les comentaba, pues que me corresponde orientarles la asignatura de econometría. Hago papel de impartidor y corrector, en algunas ocasiones solamente de impartidor. De formación, pues soy doctor en matemáticas. Soy máster en matemáticas también, máster en física y matemáticas por la Universidad de Granada. Soy licenciado en matemáticas de la Universidad del Tolima en Colombia. He tenido formación tanto aquí en España como en Latinoamérica. Con respecto a la docencia que voy a impartir o que imparto dentro de la universidad, pues está aquí, de hecho, el grado en administración de empresas, el grado en ADE, el grado en finanzas y contabilidad, el grado en economía y el grado en logística. Bueno, de hecho, en este caso, pues la asignatura que imparto es la de econometría en el grado en ADE. Como línea de investigación, pues me dedico a investigar con respecto a teoría de probabilidades, estadística multivariante, datos funcionales y big data, inteligencia artificial y bueno, de hecho, análisis funcional y real, que básicamente pues ha sido en lo que yo me he doctorado como tal. O sea, me he doctorado como en matemáticas puras, en la rama del análisis, pero si bien es cierto, digamos que como hobby, pues he ido haciendo un poco paralelo con respecto a la parte de la teoría de estadística y sus aplicaciones, ¿vale? Entonces, pues aquí está un poco mi background. Y bueno, ¿quién soy yo? Pues para que me pongan un poco cara. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es la econometría, los objetivos y competencias, en qué consiste la asignatura, qué herramientas vamos a utilizar y cómo se va a evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ver qué podemos decir acerca de la econometría y pues para qué nos va a servir dentro de este curso. Bueno, comentarles cómo va a funcionar también la asignatura, ¿no? Y, y aspectos relevantes de la misma. Entonces, dentro de la econometría pues nos permite conocer y aplicar la metodología de herramientas econométricas. Estas herramientas pues básicamente son herramientas estadísticas para resolución de problema y toma de decisiones en el ámbito económico y pues en su caso en el ámbito empresarial también. Esa sería como una de las definiciones previas de lo que permite la econometría como tal. Como definición básica, la econometría es una ciencia cuyo objetivo es analizar comportamientos económicos utilizando herramientas estadísticas. Dentro de esos comportamientos económicos pueden ser, por ejemplo, cuando hablemos de predecir el salario dentro de un cierto año, o en este caso también, pues a partir de cierta magnitud de ciertas variables, pues intentar dar respuesta a algún tipo o algún modelo de predicción, en este caso calculando valores esperados. Básicamente, como ejemplo, podemos ver
la cuantificación del impacto que genera el aumento del IVA en el consumo de bienes y servicios. Esto puede ser un ejemplo típico que abarca la econometría en general. También, por ejemplo, podemos ver el impacto, cómo ha aumentado o ha disminuido el salario mínimo o el Producto Interno Bruto, o también, por ejemplo, el gasto de energía, etcétera. O sea que pueden aparecer diferentes cuestiones. La idea es que siempre, cuando hablemos de cuantificar alguna variable o alguna cosa, pues básicamente esto va a depender de otras variables, ¿no? Entonces, esto será lo que vamos a tener en cuenta, pues, de aquí en adelante. Dentro de los contenidos de la asignatura, pues tenemos aquí que la asignatura consiste en 10 temas con los respectivos contenidos. El tema de la sesión de hoy pues será una introducción a la econometría, que básicamente pues aquí vamos a hablar de los tipos de variables que tenemos en cuenta dentro de la cotidianidad, por qué podemos utilizar ese tipo de variables en econometría y de hecho pues intentar básicamente también construir modelos econométricos. ¿De acuerdo? Por otro lado, pues vamos a hablar de la cuantificación de la relación de variables, el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Esto en qué consiste? Que básicamente nosotros o todos los modelos econométricos pues van a tener la relación entre una variable dependiente y variables independientes. Entonces la cuestión es saber si la relación entre ese par de variables o entre esa variable dependiente y esas independientes pues es buena o no. Pues la idea es encontrar pues de forma numérica o cuantificada pues la relación entre las mismas o de hecho pues calcular algunos parámetros que son los parámetros que se utilizan para tomar decisiones dentro del método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a esto, tenemos también que básicamente pues hay diferentes temas para mirar las propiedades del estimador de mínimos cuadrados. En este caso, pues serían los parámetros que ya hemos estimado en la cuantificación anterior. Por otro lado, la parte de inferencia estadística, que es muy importante, que son los contrastes en el modelo de regresión lineal. Aquí básicamente, pues la econometría, digamos que la base de esta rama, pues es la inferencia estadística, ¿vale? Aquí con estos contrastes pues, nos va a permitir de ver si el modelo econométrico que en realidad hemos modelado, valga la redundancia, es bueno o no. Y por otro lado, pues en el tema número 5, como hemos mencionado ya los otros, o sea, uno viene secuencialmente detrás del otro. O sea, digamos que básicamente no hay ningún tema que esté fuera del alcance del otro, sino que todos son secuenciales. Así que, por ejemplo, ya teniendo en cuenta los contrastes de hipótesis, pues hablaremos también de intervalos de confianza. En este caso, para los parámetros que dependan de las variables. Y así como también en el tema número 6 hablaremos de problemas de especificación en el modelo de regresión lineal. ¿Estos problemas de qué consisten? Estos problemas pues van a consistir en si en realidad el modelo o la relación entre las variables cuantificadas es buena o no. Porque muchas veces nosotros podemos partir del hecho de que tenemos, por ejemplo, la contestación de una encuesta, ¿no? Donde cada una de las columnas o cada una de las preguntas de esa encuesta, pues sería una columna y a partir de ahí, pues empezar a tomar decisiones. Pero claro, no es solamente decir de que, por ejemplo, si hacemos la encuesta, respondemos cada una de las preguntas, pues habrá preguntas que son redundantes o habrá preguntas que no aportan nada al modelo. Entonces, de acuerdo a esto, pues son problemas que se van a presentar dentro del modelo de regresión y así, pues lo suyo sería, pues intentar tratar de resolver este problema a partir de la especificación, ¿de acuerdo? O sea que básicamente es ver si el modelo es estadísticamente significativo o no y ver qué soluciones podemos tener en cuenta. Con respecto al tema 7, predicciones del modelo de regresión lineal y análisis de residuos, aquí quiero hacer hincapié es que siempre que hablamos de modelos econométricos, pues básicamente son modelos predictivos. ¿Qué va a pasar en el futuro también? ¿No? Si yo, por ejemplo, hago el estudio
con una pregunta a un conjunto a una muestra de trabajadores de una empresa y entonces a partir de ahí, pues si hago preguntas tales como cuál es la edad, el estado civil y diferentes cuestiones o diferentes parámetros, pues es ver, por ejemplo, la relación que tiene en este caso la predicción del, del salario, digamos que en el siguiente año, ¿vale? O sea, es predecir, si tengo un salario ahora, pues predecir cuál sería el salario dentro del siguiente periodo de tiempo o en un futuro, ¿de acuerdo? Por otro lado, en el tema número 8, pues tenemos la introducción de variables cualitativas. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que siempre la cuantificación, pues debe ser que todas las variables tienen que ser discretas o continuas y que todas tienen que ser, bueno, en general numéricas. Pero hay en ocasiones de que, por ejemplo, en modelos econométricos se pueden presentar variables tales como el género o el sexo, que pueden ser variables binarias, así como también, por ejemplo, si una persona está casada o no, que sería el estado civil, y entonces pues ver pues cuál es la relación que tiene ese tipo de variables con respecto al modelo en general. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Genial. Luego en el tema número 9, pues estos ya serían problemas más específicos. En este caso hablaríamos de la heterocedasticidad. La palabra heterocedasticidad, pues básicamente es ver que el modelo pues tenga una varianza variable, ¿vale? Pero bueno, aquí aplicaremos algún tipo de test y luego pues miraremos si en realidad la idea siempre es que en el tipo de modelos econométricos pues que la varianza sea constante, porque no nos conviene pues tener en cierto modo modelos donde varíen o discrepen algunos datos, entonces lo suyo sería pues hablar de homocedasticidad o el problema básicamente de heterocedasticidad. Y por otro lado, pues tenemos el problema de la autocorrelación, que sería para el tema 10, que de hecho en el tema 10 hablar de autocorrelación sería pues una correlación de una variable con sí misma o básicamente de una variable pues con otra que sea muy similar o que tenga similitudes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de la autocorrelación de una variable con sí misma, pues tendría una variable, una autocorrelación o una correlación perfecta, ¿no? Y luego, pues más adelante veremos también qué pasa con esa autocorrelación. Utilizaremos algunos tests que también nos van a permitir, pues en este caso, tratar este tipo de problemas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces, por otro lado, también pues con respecto a los temas, tenemos 10 temas, así que la idea es que, bueno, en cada una de las sesiones, pues viene una programación semanal. Generalmente, pues sí que yo intentaré hacer de que la asignatura sea más que tan teórica, pues sea mucho más práctica, porque de esto se trata, de que, bueno, la teoría, pues a veces es teoría un poco compleja, pero si tienen ya alguna base estadística, pues sí que es verdad que te va a ser mucho más amena, pero que los problemas de aplicación y todo pues van a ser mucho más llevaderos también usando herramientas estadísticas que más adelante les voy a nombrar. Bueno, de hecho aquí para organizar el tiempo de estudio, pues esto ya depende de cada quien. Estos son como algunas orientaciones. Lo que les comentaba sobre la programación semanal, que cada semana pues viene que el tema uno o calendarizado por temas. Hay en algunas semanas que, por ejemplo, se va a repetir tema 1, tema 2 en la semana 3 y tema 2 en la semana 4, porque depende. Hay temas que tienen pues un poco de cuestiones mucho más extensas que otras, así que sin problema, ¿vale? Entonces, pues comentarles de que, bueno, ustedes tienen en un apartado de documentación dentro del campus, en el apartado de documentación, pues tendrás tres carpetas que luego estarán visibles después de la sesión. Y la primera carpeta, pues será la de presentaciones, que será esto que les muestre yo. La segunda carpeta será la de sesiones, que será lo que yo haga aquí. Digamos que si hago cálculos numéricos y todo lo que haga en la pizarra.
y aparte de esto también los scripts del software que vayamos a utilizar. Y por último, pues estará una carpeta de ejercicios, que en ocasiones pues yo propondré algunos ejercicios. De hecho, también subiré algún material con ejercicios resueltos. Y la idea es que si hay algún ejercicio o lo que sea, que... Sí, ya vamos para allá. La cuestión es que si en algún momento necesitan que se solucione algún ejercicio, si no entienden algo, pues para eso están los foros respectivamente. La idea es que se queden sin ninguna duda, o sea, que vayan al examen sin dudas. Por otro lado, la idea es que cualquier cuestión que vaya apareciendo, cualquier problema que se vaya haciendo aquí, pues serán problemas que más o menos se irán proponiendo también para el examen, ¿vale? O sea, y la idea es intentar en general, pues facilitarles un poco de cómo pueden llegar a, pues, aprobar la asignatura también. Entonces, dentro del seguimiento, lo comentado, pues tener el contenido. En las clases, pues haré explicación más ejemplos. También pondré actividades resueltas para practicar, que lo suyo sería, pues simplemente que las resuelvan por sí solos y luego pues revisen las soluciones. Y bueno, pues tener en cuenta de que hay dos tipos de herramientas que vamos a utilizar, que será Gretel y R. Aquí nos vamos a centrar simplemente en esta de Gretel, muy poco haré con R. De hecho, ustedes al final de los temas, pues sí que es verdad que tienen algunas cosas hechas con R, pero digamos que aquí para hacerlo mucho más práctico, ya dado que por excelencia el software de Gretel es el que se maneja en econometría, pues la idea es que ahora les voy a explicar también pues cómo tienen que descargarlo y algunas breves introducciones acerca de esto, ¿vale? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Que quedará en el apartado de documentación todo, en los foros, por favor, escribir todo lo que, las dudas que tengan. La idea es que lleguen al examen sin dudas, ¿vale? La idea es que aquí también pues interactúen, no me dejen solamente hablando a mí solo, porque pues no sería tan interesante la clase sin las preguntas o las dudas que tengan. Y bueno, pues comentarles que los foros, pues en principio, ya resumiendo de todo lo que les he dicho, pues serán atendidos en un plazo de 48 horas. Si es fin de semana, pues sí que me tardaría un poquito más, porque bueno, de viernes a fin de semana, pues van apareciendo dudas. Y con respecto a las actividades, pues comentarle de que tiene 3 actividades. De esas 3 actividades son 2 individuales y una actividad grupal, ¿vale? Los test, tienen los test que los pueden entregar, luego ahora les diré las fechas de cada uno de los test y cuánto es el valor de cada uno de ellos, es decir, que por cada uno de los temas pues tienen un test, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final de las actividades, sí que es verdad, o antes de que empiece, si entregan una actividad, pues tendrán la calificación en un plazo máximo de 3 semanas, ¿vale? O sea que, por ejemplo, si han hecho la actividad 1, pues antes de que tengan que hacer entrega de la actividad 2, pues ya tendrán la calificación de la actividad 1 para que así sepan pues cómo han ido avanzando en la asignatura como tal. Ahora con respecto a la evaluación ordinaria, en este caso pues hay 2 partes. La primera parte es de un examen que es del 60%. El examen generalmente puede ser práctico, que puede, lo que les decía, que vamos a ir haciendo hincapié en algunas de las cuestiones que pueden ir apareciendo en el examen, así que estaría bien que, por ejemplo, semanalmente se vean la programación, porque tendremos alguna sesión de recomendación de examen, tipos de preguntas que pueden hacerse dentro del examen y también algunos ejercicios de repaso que también pueden ser importantes pues para que resuelvan y puedan practicar para el examen, ¿vale? Y pues la cuestión es que aquí el examen tiene obligatorio aprobarlo, es decir, sacar una calificación igual o superior a 5, así como en la evaluación continua lo mismo. Quiere decir que las dos cosas pues no computan, es decir, que no se hace una media ponderada, ¿vale? Aquí aparece que los test pues tienen un 30% y los ejercicios un 70%. Esta parte de los ejercicios
pues quiere decir que en este caso, pues serían las tres actividades que tendrían para ese 40% de la evaluación continua. Si dado el caso que haya personas que, por ejemplo, no se presenten a la convocatoria ordinaria, igualmente la evaluación continua, la calificación que hayan tenido aprobada, pues se guarda para la segunda o para la convocatoria extraordinaria, ¿vale? Entonces, esa evaluación continua, pues lo dicho, que consiste primero que todo en asistencia a clases presenciales, sería 2, que en este caso tendrán 0,3 puntos por cada una de ellas. De hecho, esto les aparece en la programación de las sesiones. Por otro lado, tenemos que son 10 temas y un 0,1 por los test de cada tema, que bueno, que aquí esto lo pueden hacer con calma. Creo que de hecho tienen varios intentos, o sea que esto sin problema, digamos así que si se la lían en un intento, pues pueden volver a hacerlo y esto sin problema. Ahí creo que les quedará, pues creo que la calificación más alta. Esto es para que practiquen un poco. De hecho, creo que también para que no cometan errores, pues al final de los temas aparecen preguntas tipo test, que son similares a los test estos. Entonces quiere decir que tendrán pues muchas más facilidades para poder responderlos. Y bueno, también de hecho, si hay alguna cosa o alguna discrepancia dentro de uno de los test o algún resultado, pues por favor escribir en el foro. La idea es que participen lo máximo. ¿Vale? Bien, y por otro lado, pues las actividades, lo comentado, ¿no? Que eran 3 actividades, las cuales 2 eran individuales, que es la primera y la segunda, y la tercera, perdón, y la segunda actividad, que es actividad grupal. Entonces, cada vez que vaya llegando la víspera de la presentación de esto, pues hay una sesión en la cual se hará presentación de la actividad y habrá otra sesión en la cual se hará la resolución de dicha actividad. Esto ya irá surgiendo a lo largo de lo que se vaya llevando la asignatura, así que yo les recomiendo de que siempre intenten mirar la programación semana por semana. También comentarles de que luego les aparecerá un foro que se llama un foro de sesiones, que yo comento ahí en ese foro, pues, o sea, un mensaje pequeño o si hay alguna discrepancia o si quiero subir algún material más sobre lo que se ha hecho durante cada una de las clases, ¿vale? Muchas veces pasa que tengo estudiantes de que, por ejemplo, no asisten a las clases, que esto ya depende de cada quien, pero cuando revisan este foro me dice, oye, mira, que no he entendido este ejercicio, lo que has hecho en la clase. Y me envían la captura y entonces, pues, a partir de ahí también estaría bien, pues, poder comentarle. Vale 0,3, tienen que asistir a 2. Es lo obligatorio, ¿vale? Profesor, una pregunta. Sí, dime. En esta asignatura y en este grupo que estamos ahora, ¿va a ser usted también nuestro profesor corrector? O... No, la profesora correctora es Diana, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo. Vale, igualmente, cuando hagamos la sección de bienvenida, pero que igual los dos llevaremos la asignatura. En el foro de bienvenida, pues pondremos ahí el mensaje, ¿vale? De Por eso creo que acuerdo, puedes muchas poner ahí partido, gracias. ¿vale? A ti. Bien. Por otro lado, pues creo que aquí fechas importantes, como la fecha de entrega de los 10 test, que será un punto por cada test, ¿no? Perdón, será 0,1, esto será un punto de la asignatura. La actividad número 1, la fecha de entrega, que es del 9 de abril, o sea, esto también cada vez que vayan pasando las sesiones se va a ir recordando. Y por otro lado, pues la actividad número 2, que será grupal, lo mismo, la fecha de entrega. Y la actividad número 3, que en este caso la fecha de entrega es el 4 de junio, tener en cuenta que esta fecha, pues más o menos sería para la última clase y con lo cual la semana siguiente, pues sería la semana del examen, ¿vale? Esto también para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre en las últimas sesiones o en cada sesión, como les he dicho, pues que será mucho más práctica. Sí que es verdad que haré a veces una parte teórica, otra práctica, pero la idea es que la clase pues sea un poco más amena y no sea como tan aburrida, ¿vale? Cualquier duda, también les digo que o sea, todas las dudas son válidas, todas las preguntas son válidas.
Puede ser, lo confirma. Igualmente, al final de cada sesión siempre voy dando indicaciones, ¿vale? Sí, yo aquí tengo la programación semanal de la asignatura impresa y según la programación semanal empiezan el 23 de junio los exámenes, del 23 al Vale, pues 27. entonces quiere decir que sí, o sea, la fecha será luego, la última clase será una clase de repaso y ya luego a la semana, que será como una semana libre y luego la semana de examen, ¿vale? O sea que más o menos sí es contando un poco, digamos que a partir de mediados de junio, sí, la semana esta que dices, sí, tienes razón, ¿vale? De igual manera, siempre les digo estar pendientes, por favor, de los foros, también cuando se dan las indicaciones del examen. Intentar tener muy a ras tanto las fechas que siempre las van a tener como las sesiones que se indican, ¿no? Sesión de recomendación de examen, tener en cuenta los materiales que van a tener que utilizar y bueno, también algunos ejercicios. Yo voy dando algunas pautas en cada una de las clases. Por ejemplo, a veces pues este ejercicio puede ser tipo examen, ¿vale? Que igual en la sesión de repaso también lo iré dando más recomendaciones y bueno, a lo largo del curso, pues esto irá siendo mucho mejor, ¿vale? Disculpen un segundito. Entonces, pues lo dicho de momento, esta sería la primera parte de la sesión, que sería la presentación de la asignatura. Recuerden que cualquier duda que vayan teniendo, por favor, escriban. Siempre recomiendo esto, porque bueno, pues en el examen sí que es verdad que por más práctica que se haga o por más lo que quieran, pues si surgen dudas, pues no va a haber quien se las resuelva, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, yo creo que hasta aquí no. Lo único, en el examen se podrá hacer uso de Gretel Sí, sí, sí. y de R. Bueno, en principio sería, aquí vamos a centrarnos solo en Gretel. De R acuerdo. haremos pocas cosas, pero luego cuando hagamos la recomendación sí quedaré ya todas las pautas, pero en principio sí será será más práctico, o sea, será una parte, digámoslo así, que manual y otra parte con Gretel. Muy bien. ¿Y nosotros aprenderemos también a manejar R? O sea, es un programa que debemos descargar y aprenderemos a usarlo con esta asignatura un poquito? ¿O... Pues yo intentaré, pero muy a ras, De acuerdo. porque en principio, pues la idea es como recomendarles, o sea, lo que sea más factible para el examen, ¿no? Vale. Hay en otras asignaturas que yo que sé, en estadística, sí que se centran mucho más a hacer R. Yo también soy más experto usando R, pero sí que es verdad que para un examen el Gretel se agradece mucho. De acuerdo. Porque el Gretel es que es muy intuitivo, o sea, tú entras y automáticamente, ahora les voy a enseñar también un poco esto, ¿no? Pero entran y entonces en un momento, método de mínimos cuadrados, por ejemplo, solamente ir clicando, ya está, y luego interpretar. Mientras que en R sí que es verdad que es un poco más para programar, es mucho más potente, pero sí que es verdad que por lo menos tendría que tener algunos scripts, algunos códigos, etcétera. Pero De esto lo acuerdo. iremos viendo también al final de, o sea, en cada sesión iremos haciendo hincapié en algunas de estas cosas, ¿vale? Muy bien. Nosotros el año pasado, cuando hicimos estadística 2, que era estadística inductiva, hicimos uso hicimos uso de Gretel y realmente sí que es cierto que es una herramienta muy, muy cómoda, muy intuitiva y enseguida nos daba los parámetros que estábamos buscando. Así que me alegra mucho que este año sigamos con Gretel, porque todo lo que sean softwares tipo Gretel, R, Excel, me parece que es muy enriquecedor que nos enseñen a utilizarlos. Sí, sí, bueno, porque de hecho es como la típica calculadora, ¿no? Que no solamente te puedes quedar con la calculadora, sino que hay software que en general pues te pueden dar mejores resultados, ¿no? O hacer mejores las predicciones, por ejemplo, o de hecho Exacto. con un clic y automáticamente lo haces. Pues mira, no tenía más conocimiento de que hacían R quizá en estadística, pero bueno, ya se hace en Gretel, pues muchísimo mejor, porque esto quiere decir que va a ser mucho más llevadera la asignatura. Igualmente yo aquí en esta sesión
Sí que es verdad que voy a recordar un poquito pues cómo descargarlo, ¿no? Y dar algunas indicaciones más, pues porque en las siguientes sesiones, pues, digámoslo así, que en la parte de que vamos a hacer, que será manual, pues el Gretel les va a servir menos para que corrijan cosas, ¿no? Yo qué sé, el cálculo de una matriz, pues cómo hacerlo con Gretel. Mm, Cómo buscar una distribución de probabilidad, pues cosas como estas. Perfecto. Y el examen también será, lo haremos con uso de Gretel en el ordenador, ¿no? No será Sí, en sí, papel. sí. Bueno, será parte y parte, pero esto Ah, ya cuando llegue la sesión de ujú. recomendación, pero en principio será algo así. O sea, lo que se haga Perfecto. aquí, pues se hará ahí, pero yo intentaré siempre ir dándoles inputs sobre algunas preguntas y cosas que vayan a ir apareciendo. ¿Vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Vale, a ti. Bien, pues si no hay más preguntas o sugerencias, pues vamos con la segunda parte de, de la sesión, que sería pues hablar sobre la introducción a la econometría, intentar pues aquí darles una pincelada acerca de esto. Básicamente la econometría pues sería la combinación entre cuestiones económicas y digamos que la base pues sería una base de inferencia estadística. Entonces aquí tenemos pues como primera medida dentro de la introducción a la econometría, la introducción y los objetivos, que es la econometría como tal, elaboración de modelos econométricos, los tipos de datos económicos, aquí está, haremos hincapié en esta parte porque claro, para poder elaborar cualquier tipo de modelo econométrico tenemos que saber qué datos vamos a tratar y cómo los vamos a tratar, interpretación de los resultados analíticos, uso de las TIC en econometría, que bueno, que en este caso pues lo suyo sería R o Gretel, y de hecho también pues entrarían los programas informáticos que bueno, que hacen parte de estos, ¿no? Entonces, como introducción a objetivos, aquí yo siempre intento poner pues varias, eh, digamos aquí que intento hacer, tomar varias fuentes y luego al final pues dar un resumen acerca de lo que es la econometría en general. Entonces aquí, ¿en qué consiste la econometría y para qué nos va a servir? ¿No? Aquí la econometría nos va a servir pues para explotar al máximo la información de la que se dispone y también de saber cómo se relacionan con otros conjuntos de información, ¿vale? En principio, la econometría tiene como objetivo cuantificar, comprender los datos, que en este caso, pues esto dependerá de la información, y bueno, también hacer la toma de decisiones, ¿vale? Porque esto depende, pues, del tipo de modelo econométrico que estemos postulando o que estemos aquí proponiendo, pues asimismo podemos tomar, pues, en su caso, las decisiones de tipo empresarial, ¿no? Por otro lado, pues aquí la idea es pues saber qué es la econometría, diferenciar los tipos de datos, conocer los términos teóricos del modelo de regresión, digámoslo así, que aquí un modelo econométrico no deja de ser un modelo de regresión, pero aplicado a datos financieros o en este caso también a datos económicos o a datos empresariales, ¿vale? Porque pues los modelos de regresión como tal pues se aplican en diferentes ciencias. Y bueno, pues aquí hablar un poco sobre Gretel y sobre R. Entonces, aquí, digamos que esta pregunta, la idea sería pues responderla al final. ¿Qué tipo de datos podemos utilizar para modelizar una realidad económica? Es decir, aquí, pues para armar un modelo econométrico. Entonces, tenemos que saber más que qué es la econometría y más que son los modelos econométricos, pues partir de una base, ¿no? Que serían los datos que podemos utilizar y de qué forma podemos manipularlos para esto. Entonces, digamos que la respuesta a esta pregunta, pues la iremos dando poco a poco, pero también al final de la sesión les diré, bueno, la respuesta será esta. Entonces aquí, ¿qué es la econometría? Aquí yo tomo varias definiciones de que pueden encontrar en la web y que pueden encontrar con respecto a los padres de la econometría, que luego al final, pues haciendo un resumen, pues todas serán la misma. La econometría es la rama de la economía que hace uso extensivo de modelos matemáticos y estadísticos. Entonces aquí no se preocupen tanto por lo matemático, sino por lo estadístico, porque en este caso se utiliza inferencia estadística. No quiere decir que esto vayan a ser
digamos lo que expertos en estadística no, pero por lo menos si se han visto diferentes asignaturas, tales como estadística descriptiva y estadística inferencial, lo suyo es de que sepan que es un test de hipótesis, que es un intervalo de confianza, porque esto nos va a servir para tomar una decisión con respecto al modelo econométrico que estemos tratando, ¿vale? Digamos que va a servir para que validemos el modelo y para que veamos la calidad de las variables o de las preguntas, en su caso, si es de una encuesta o si es de algún estudio que estemos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí nos va a servir esto para analizar, interpretar y hacer predicciones de sistemas económicos y viendo la relación que tiene pues entre una variable dependiente y una independiente. Digamos que aquí ya me voy centrando un poco, entrando en materia. Por otro lado, otra definición, viendo los objetivos, es que, bueno, en la econometría, uno de los objetivos es promover estudios que dirijan a una unificación de la aproximación teórico-cuantitativa y empírico-cuantitativa a problemas económicos, ¿vale? Y que constituyen reflexiones constructivas y rigurosas a través de las que han llegado a dominar las ciencias naturales. Bueno, aquí en este caso, pues es como una relación que tiene que ver con la economía sí o sí. Digamos que la parte teórica, estadística, matemática, pues no se tiene muy en cuenta, sino que aquí, bueno, a partir de esas decisiones que se tomen, pues se hará, eh, se tomará este tipo de reflexiones constructivas. Por otro lado, se dirige esencialmente a alcanzar una conjunción entre teoría económica y medición real. Algo bonito de esto y algo que tiene la estadística es que, por ejemplo, son cosas que podemos palpar en la cotidianidad. Entre la teoría económica y la medición real, utilizando como soporte teoría y técnicas de inferencia estadística. Entonces, aquí creo que esto hace un momento lo dije, es que hay que entender un poco o recordar que es la inferencia estadística. Igualmente aquí no es muy difícil para los que ya han tenido experiencia haciendo cosas de inferencia. Simplemente es que a partir del ordenador o de Gretel, de lo que sea, pues para poder decidir cosas es hablar, por ejemplo, del p-valor, que es un valor de probabilidades, que luego esto también lo iremos viendo poco a poco a lo largo de las sesiones y vamos a ir tomando decisiones que en algún momento ya no van a ser teóricas de hacer cálculos con el software, sino que también van a ser decisiones que a partir de un solo valor, pues pueden ser tomadas como ciertas o como no, ¿vale? Bien, por otro lado, pues en otras palabras, lo suyo sería pues aquí resumir que es una ciencia cuyo objetivo es analizar el comportamiento económico utilizando herramientas estadísticas. Y aquí pues cuantificar como ejemplo el impacto que genera un aumento del IVA en el consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, también podemos ver de que aquí se puede cuantificar, por ejemplo, o predecir ya cómo ha sido el aumento de la energía, ¿no? O el aumento de la canasta familiar, o el aumento de producción, ¿no? En una empresa, etcétera. O sea que hay muchas formas de ir construyendo, pues, modelos econométricos. Ahora bien, pues aquí hay otro par de definiciones que se basan en lo anterior, pero teniendo en cuenta, pues digamos así que un poco más teóricas. Por ejemplo, aquí está primera de Hugo Hill, que dice que utilizando teoría económica, economía matemática e inferencia estadística como fundamentos analíticos y datos como fuente de información. Claro, si no tenemos datos, pues no podemos, en este caso, pues hablar de un modelo econométrico. Como primera base, nos permite modificar conclusiones teóricas, bueno, que esto es cierto, y por otro lado, conseguir signos o magnitudes. Ojo, esto es muy importante porque muchas veces, cuando hablamos de un modelo econométrico, que más adelante lo veremos, básicamente, o digamos que el objetivo es ver la relación entre variables. Entonces, si hablamos esto de signo de magnitudes, pues quiere decir que si yo estoy relacionando dos variables, podemos decir que dentro de esas dos variables son precio y cantidad. Si uno de los signos me da que es negativo, pues yo puedo decir que a mayor precio, pues puede ser menor cantidad o viceversa, cosas de estas, ¿vale? O sea que el signo, pues va a ser aquí muy importante dentro de la cuantificación. Esto luego más adelante, con la práctica, pues lo vamos a ir teniendo en cuenta. Y bueno, pues a partir de ahí, pues vamos a seguir tomando decisiones y eligiendo, pues cuál de esos modelos puede ser bueno o no.
Aquí dentro del objetivo, pues también tenemos que el control de la incertidumbre y construcción de la teoría mediante métodos cuantitativos en el análisis. Ahora bien, pues entrando a materia, pues la idea sería cómo podemos nosotros elaborar modelos econométricos. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es especificar qué datos vamos a trabajar, que lo ahora miraremos, que esta será pues la respuesta a la pregunta que hemos propuesto anteriormente. Pero para ello, pues una vez fijado el objeto de estudio, el efecto del aumento del IVA en el consumo o las diferencias salariales entre hombres y mujeres según el nivel de estudio, se debe especificar un modelo econométrico que nos permita llevar a cabo la relación de estudio mediante un análisis empírico de las variables económicas. ¿Vale? O sea que en este caso yo lo que tengo que especificar a partir de qué variable yo quiero explicar eh, a partir de qué variables, perdón, yo quiero explicar una variable tal como el aumento del IVA. Entonces yo puedo coger como variables explicativas, puedo coger lo que nombraba aquí, ¿no? Que puede ser diferencias salariales, nivel de estudios, digamos que número de personas con las que convive, para poder explicar el aumento del IVA o, por ejemplo, el precio del salario, ¿vale? Y cosas como esta. O sea que básicamente digamos que vamos a mirar que esto tiene que ser una relación funcional. Para esto nos va a aparecer el modelo de regresión. El modelo de regresión es un modelo econométrico que nos permite analizar, cuantificar la relación entre distintas variables económicas. En particular, se analiza el efecto de una variación de la variable económica que puede tener variación con otra. Entonces, aquí entra un poco a actuar lo que es lo de los signos, ¿no? Que si, por ejemplo, yo hablo de la relación entre precio y cantidad, pues, ¿qué pasa si el precio es positivo? Pues, ¿qué pasa con la cantidad? Si el precio aumenta, la cantidad debería aumentar, ¿no? Esto de toda la vida. Pero si el precio disminuye, pues se supone que también tiene que disminuir. Pero muchas veces, si hablamos solamente de la parte empírica, pues podemos decir, ¿qué pasaría que si el precio aumenta? ¿Será que la cantidad disminuye? Lo suyo sería pues ver si en realidad esto es cierto o no, ¿vale? Sí, sí, claro, sí, aquí, disculpa que no había visto esta, pues sí, la parte está, sí, o sea, pero aquí lo que va a afectar es muy poco, o sea, aquí lo de los test de hipótesis y algo, pero muy abuelo, o sea, muy pincelada, ¿sabes? O sea que, por ejemplo, yo haría test de hipótesis, cómo funciona el test y ya está. O sea, tampoco no es, digamos que esto es como cuando terminas, yo qué sé, de sumar y vas a pasar a la multiplicación, pues para saber multiplicar tienes que saber sumar, ¿no? Entonces aquí lo mismo, pues se me centraré un poco más en lo técnico y bueno, ya verán que no es nada difícil. Y también, desde luego, cualquier duda que vayan teniendo, oye, mira, que es que no entiendo cómo aquí el test o la hipótesis nula se acepta, se rechaza, lo que sea, por favor, en los foros, de hecho, estarán los foros creados por bloques y lo que voy a hacer es abrir conversación por cada tema. Entonces, el del bloque uno, entonces del tema, y que vayan ustedes discutiendo, o también de lo que les comentaba de las sesiones. En cada sesión pues aparecerá, yo pondré un foro de lo que se ha hecho en el tema uno y en la clase uno y que ahí pues me pregunten también lo que no entiendan, ¿vale? Bien, pues entonces teniendo en cuenta esto, pues vamos a ver que en principio los modelos se reflejan con las relaciones en variables como por ejemplo aquí ventas en función de diferentes variables, precio, precio en competencia, gasto en publicidad, situación económica. Aquí yo voy a hacer hincapié de por qué nosotros hablamos de un modelo econométrico o de un modelo de regresión y me voy a basar solamente en cosas que se conocen, ¿vale? Aquí para ir haciendo un poco más les voy a compartir entonces eh, la pizarra para que tengan en cuenta esto. Entonces nosotros vamos a hablar, por ejemplo, primero del modelo, que luego más adelante vamos a ver más propiedades de regresión. Entonces nosotros tenemos de que siempre estamos mirando, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De precio y cantidad.
Pero bueno, aquí pueden aparecer muchas más variables. Como conocimiento, nosotros sabemos este tipo de relación funcional, ¿no? Esta sería la ecuación de una recta. Esta es igual a mx más n. En los modelos, básicamente econométricos para la construcción, pues pueden aparecer más variables, pero nosotros en este caso yo voy a proponer que esto sea beta 0 más beta 1, x1, voy a poner aquí y luego voy a poner aquí esto u sub i, que más adelante les voy a explicar qué significa esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como yo estoy viendo la relación de variables, tengo una variable dependiente y tengo una variable independiente, pues me pueden aparecer diferentes casos. Este primer caso, yo voy a poner aquí x e y. Este segundo caso también voy a poner x e y. Y este tercer caso, que también voy a poner aquí x e y. Y para ello, pues como son modelos de regresión y nos vamos a utilizar algunas técnicas matemáticas que no son muy difíciles y de inferencia estadística, pues voy a basarme aquí en que yo tengo una nube de puntos. Por aquí que tengo otra nube de puntos, ¿vale? Y por aquí que tengo otra nube de puntos. Entonces, con respecto a estas tres nubes de puntos, la idea es que yo puedo modelizar a partir de esas nubes de puntos, pues la ecuación de una recta, ¿no? Porque estoy relacionando dos variables. Y de hecho de eso trata el modelo de regresión lineal, que tengo que modelarlo a partir de una recta. Entonces, si observamos, este modelo sigue siendo, o digamos aquí que este primer caso, pues la nube de puntos va creciendo, aquí la nube de puntos va decreciendo y aquí la nube de puntos va siendo constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo que si la variable x aumenta, pues la variable aquí también aumentaría, ¿no? Y entonces, con respecto a este modelo, pues tendríamos que el valor de la pendiente, esto es positivo o mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, por otro lado, perfecto. Si aquí está decreciendo, pues tenemos que esto es beta 1 menor que cero. Quiere decir que si la una aumenta, la otra disminuye. Y en este caso, pues diríamos que la pendiente es igual a cero, con lo cual, pues en este caso solamente es la única que está aumentando es la x, pero la y se está haciendo constante, con lo cual aquí esto tendría como pendiente cero. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, pues nosotros podemos ver cualquier otro tipo de relaciones funcionales, de hecho aquí poner más variables, sino que sería como la primera introducción, o digamos así, que el primer momento en el cual, pues yo puedo entrar a decir de que yo puedo relacionar solamente dos variables, una variable dependiente y otra independiente, pero más adelante esto lo vamos a ir estudiando porque, claro, hacer una gráfica, por ejemplo, de tipo lineal con cuatro variables aquí independientes, pues no sería muy visible. ¿Vale? Estos apuntes también que voy poniendo en la pizarra también los tendrán en la carpetita, ¿vale? Esto para que lo tengan. Muy bien, muchas gracias, Vale, porque de todas las explicaciones que se hacen en clase, siempre viene muy bien tenerlas para luego posteriormente mirarlas con más calma o imprimirlas y hacerte un ejercicio al lado. exacto. Entonces, Sí, muchas gracias. vale, a ti. Eh, sí, ya ahora vamos para allá para decir que es la U sub I. Vale, Paula, disculpa que no había verificado si es cierto las variables. Sí, bueno, aquí de momento tenemos esto así de forma empírica, pero claro, ya luego cuando hablemos de los test de hipótesis y esto, pues en realidad podemos ver si este tipo de relaciones se guardan o no. Esto depende mucho del tipo de variables que tengamos. De hecho, cuando hagamos modelos de regresión un poco más fuertes, pues en este caso esas variables, hay variables que no aportan nada en el modelo, es decir, que no van a ser estadísticamente significativas. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces voy a continuar aquí un momento con la presentación. Y entonces, de hecho, pues aquí fíjense que yo tengo que las ventas sería el papel de I en función de muchas variables. Aquí por eso he propuesto este primero. Y luego a partir de aquí, pues esto se puede cuantificar.
Es decir, que yo quisiera explicar las ventas en función de las otras variables propuestas. Entonces, fíjense que aquí me aparece beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, etcétera. Y con cada una de estas me aparece una i. Pues resulta y acontece que esas i que me aparecen en cada variable pues serían el número de observaciones o la observación. O si quieren verlo de una forma mejor, eso sería como la fila, ¿vale? O sea, o coger, por ejemplo, si hacer una encuesta entonces a la primera persona, lo que le han preguntado y lo que ha contestado en cada una de esas preguntas, ¿vale? Esa ahí quiere decir observación 1, observación 2, observación 3, observación 4, etcétera. Porque bueno, si bien es cierto, pues van a ser observaciones hasta de, yo qué sé, 100 datos o lo que sea, sería el número de datos, pero para cada observación, pues se tiene esto. Vale, a ti. Bien, esto con respecto a las I. Ahora bien, con respecto a esa USUI, que ahora por eso he puesto el grafiquito antes, voy a pasar ahora a explicar esto. Quiere decir que tenemos, primero que todo, los coeficientes de las variables del modelo de la regresión son constantes desconocidas. Luego, haciendo nosotros algunas técnicas, lo vamos a hacer. Y lo que les comentaba, conocer el valor de esos coeficientes, el primer interés es un análisis empírico. Entonces, fíjense que yo lo que hacía era que a partir de la nube de puntos veía si crecía o si decrecía, pero no miraba nada más. Entonces, cuando hablemos del método de mínimos cuadrados, pues eso para esto nos va a servir. Ahora bien, el modelo de regresión lineal pues expresa, tal cual como lo he puesto aquí, y ahora voy a pasar a explicar qué es esta U sub i. ¿Vale? Te voy a volver un momentito a la pizarra. Resulta que nosotros pues estamos acostumbrados siempre a que nos hablan de la ecuación de la recta, como la había pintado yo aquí, ¿no? Esta de aquí igual a mx más n. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es que como esto es una nube de puntos, dentro de esa nube de puntos yo tengo un punto real y un punto estimado. Y la idea es que esa U sub i será la diferencia que hay entre el punto real y el punto estimado. ¿Vale? O sea, este trocito que estoy pintando, esta barrita de verde, sería pues la diferencia que hay y a ese sería el que le llamamos U sub i. Supongamos que yo tengo la siguiente relación, digamos que relación entre precio y cantidad y tengo que para una cantidad de 1, el precio es 10. Y que yo he estimado un modelo y que en el modelo me ha salido así, 3 más 4x, ¿vale? Entonces quiere decir que aquí el valor que tengo dentro de la nube de puntos, digamos que aquí este sería el 10, lo suyo sería ahora encontrar pues el valor de la recta y, es decir, o el valor estimado. Entonces, para ello, pues yo lo que debo hacer simplemente es coger y donde está la x, sustituir por el 1, y esto me quedaría que esto es igual a 3 más 4 por 1, y esto sería pues 3 más 4, y estos son como que 7, ¿no? ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que ese 7 sería pues este valor que está aquí. ¿Y quién sería el U sub i que aparece aquí? Pues el U sub i, que en este caso sería solamente para esta observación, pues sería coger el valor del 10 y restarle el 7, y o sea que esto es igual a 3. ¿Vale? A esto se le va a llamar más adelante el error del modelo o la perturbación. ¿Vale? Esto tiene diferentes nombres, que luego más adelante veremos sumas de cuadrados. Y entonces, para cada uno de estos puntos, pues yo puedo calcular ese U sub i. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o hay alguna pregunta? Sí, hasta aquí todo bien por mi parte. Sí, aquí la X siempre sí. Esto sí sería como una pareja. Perfecto. La beta cero indica el intercepto de la recta, que esto más adelante también lo vamos a ver. Sí, o sea, el U sub i siempre es la diferencia entre el valor estimado, digámoslo así, y el valor real. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bien.
Entonces, pues continuamos un poco con esto. A ver qué. Entonces, pues aquí ya de forma, a manera de resumen, pues tenemos que un modelo económico, tenemos la relación funcional entre variables, la variable de interés, que sería la y, en función de otras variables de influencia, que serían las x, que sería el modelo que les presenté. Un modelo econométrico cuantifica la relación mediante la estimación, asumiendo la relación lineal entre las variables, que sería un modelo de regresión lineal. Y entonces aquí se toma la variable dependiente, que sería y con respecto a variables independientes, que serían todas las x que aparecen. Y bueno, aquí también, de hecho, creo que me he saltado aquí un poco esto, ¿sí? Que quería explicarles pues un poco cómo se puede denominar la variable dependiente. De hecho, la variable dependiente se puede también decir que es una variable regresada o una variable explicada, ¿vale? Esa sería la función de la variable y, que sería la función de la variable interés dentro del modelo. Por otro lado, las variables independientes o las X se le llaman variables independientes, variables regresoras o variables explicativas. Y aquí pues ya había explicado lo que significaba el término U. En este caso el U sub I, pues porque depende de cada una de las parejas que aparecen dentro del modelo. ¿Vale? Bien. Entonces, por otro lado, pues los coeficientes de las variables del modelo, quiere decir que aquí, dependiendo del número de variables, pues encontraremos el beta 0 siempre va a estar, que este sería el intercepto, pero aquí va a estar el beta 1, el beta 2, hasta el beta k, y el u sub i, porque en este caso pues serían los errores cuando tengamos el modelo teórico. Y de hecho, pues al estudiar cada una de estas betas, pues nos indicará la calidad o la intensidad con la que se relacionan con la variable dependiente, ¿vale? Entonces, muchas veces yo lo que les comentaba acerca de los signos también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hagamos esto por mínimos cuadrados, pues puede ser de que sea cierto que de forma empírica digamos, bueno, pues precio y cantidad siempre crecen. Pero bueno, esto depende de los datos que tengamos, ¿no? Entonces, ver cómo afecta una cosa con otra. Dentro de las herramientas para ver de que en realidad esto es cierto, o es decir, para validar la intensidad como tal y ver si las variables son de calidad o no, pues se puede hacer a partir de inferencia estadística, utilizando una estimación puntual, por intervalos y los contrastes de hipótesis, que bueno, esto en su momento pues siempre lo iremos viendo. ¿Vale? Muy bien. Bien. Entonces, por otro lado, pues digamos que dentro de la construcción del modelo econométrico, pues tenemos que tener varias cosas. Primero que todo, los hechos, escoger los datos, luego la base empírica, si queremos ver que la relación en realidad, pues, es la que es o no, luego la estimación del modelo econométrico. Por otro lado, tenemos la teoría económica, el modelo económico y luego el modelo econométrico para poderlo estimar. También aparece, pues, como base dentro de esa estimación del modelo econométrico, la teoría estadística y los métodos econométricos, que en este caso, pues, serían los test de hipótesis o las estimaciones puntuales o por intervalo de confianza que vayan apareciendo. Y por otro lado tenemos el análisis estructural, que bueno, que aquí puede pasar de que, por ejemplo, haya alguna variable que no aporte nada al modelo, pues entonces ver pues qué tipo de test, por ejemplo, podríamos utilizar pues para descartar esa variable y luego intentar pues mejorar el modelo econométrico como queremos. Luego aquí también pues la parte de previsión, pues esto se puede tener en cuenta y de hecho más que previsión también podría ser una parte de predicción para saber si ya una vez el modelo econométrico sea bueno o no. Y luego pues aquí ya sería pues tomar algún tipo de decisión y la evaluación política. ¿Vale? Esto ya sería más a nivel de tipo económico empresarial. Por otro lado, las etapas del procedimiento pues serían la teoría económica, el modelo econométrico, siempre va de la mano, escogiendo los datos que queremos, por eso en la sesión de hoy se hace hincapié en esto, se estima el modelo econométrico, se hacen las pruebas de especificación, si en realidad el modelo es o las variables aportan o no,
Y por último, pues se decide si es adecuado o no es adecuado, que eso también lo veremos. Si es adecuado o no, mediante contrastes de hipótesis y luego la previsión y al final pues la decisión. Generalmente en la práctica, digámoslo así, y la mayoría de los modelos econométricos o de regresión, digamos que son válidos. Pero claro, ahora lo suyo sería cuando tenemos que intentar ir a buscar algunas discrepancias con las variables o ver la calidad de las variables. Entonces ahí es donde se pueden presentar problemas. ¿Vale? Entonces, pues lo dicho, ahora los tipos de datos que tenemos, que básicamente esto sería lo que iría respondiendo nuestra pregunta, los datos de series temporales, que son aquellos que se toman de una variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si el gobierno quiere analizar el efecto de una subida del IVA en el consumo, deberá tomar datos de IVA y consumo en los últimos años. Ahora voy a poner un ejemplo de cada una de estas, ya que siempre la variable X pues sería el tiempo, que pueden ser meses, años, días, etcétera. ¿Vale? Con respecto a variables de tipo transversal, pues son aquellos que son tomados de diferentes individuos en un mismo instante de tiempo. Por ejemplo, hagan de cuenta que si yo me voy a una estación de tren y empiezo a hacer una encuesta, y a ese número de individuos que se va bajando del tren, pues voy haciendo las mismas preguntas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se quiere analizar el efecto de un incremento de los ingresos de una familia en el gasto en vacaciones y para ello se toma una muestra de 340 familias donde se pregunta por los ingresos y los gastos vacacionales durante el año 2011 o durante un año en concreto. ¿Vale? Entonces, estos son los datos de corte transversal. Ahora bien, los datos de panel. ¿En qué consisten? Los datos de panel combinan una dimensión temporal con una transversal. Entonces quiere decir que en este caso, pues se hace lo mismo que en el caso anterior, pero simplemente pues haciendo preguntas en un periodo de tiempo, por ejemplo, desde el 2011 hasta el 2017, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta también, de que en este caso pues sería una combinación de los temporales y de los de corte transversal. Ahora bien, con respecto a los de sección cruzada, pues son datos que son fusión de, en este caso, son aquellos que se toman de diferentes individuos en dos instantes de tiempo. ¿Vale? La razón de tomar este tipo de datos es analizar si hay diferencias en el efecto del tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, digamos que la misma muestra de las 340 familias y preguntar por los ingresos y gastos, pero por ejemplo en el año 2011 y luego en el año 2017. ¿Vale? Para aclarar esto un poco más, pues vamos a ver estos ejemplos en donde los datos de corte transversal, pues los resultados de una variable de interés en un modelo temporal en concreto. Entonces, fíjense que aquí las observaciones serían Canarias, Galicia y Navarra. Y estoy hablando de la variable porcentaje de asalariados en el sector de la construcción en un año en concreto. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, hasta aquí todo bien. Mm, vale, anual. Sí, puede ser. Sí, eso sí, exacto, eso depende. Sí, aquí las escalas, eso ya depende del problema. Pero sí, generalmente siempre que se toman, pues sería anual, mensual eh, y quizá semanal. ¿Vale? Vale, a ti. Bien. Con respecto a las de series temporales, entonces, que era la pregunta que estaba casi que respondiendo ahora, entonces fíjense que aquí lo he tomado anual, ¿no? El porcentaje de asalariados en el sector de la construcción. Entonces, para un solo individuo, en el año 2019, en el 2018, 2017, 2016, 2015, etcétera. Para los datos cruzados, entonces fíjense que he tomado dos individuos y he hecho la pregunta para el año 2019 y he hecho la pregunta para el año 2020, ¿vale? Y por último, pues los datos de panel, que son los datos tomados para diferentes individuos a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense que aquí tengo aquí un individuo, dos individuos, puedo tener más que ha pasado en el 2019, en el 2018, en el 2017, 16 y 2015. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Entonces, pues con esto, digamos que tenemos aquí ya los tipos de datos, que esto sería lo que nos serviría más adelante, pues para poder nosotros empezar a construir nuestros modelos econométricos. Y básicamente, pues para construir esos modelos, ya teniendo en cuenta los datos, pues lo suyo sería, pues ver la interpretación, en este caso, pues como tal de las variables y de hecho también del modelo en general. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a hacer, por ejemplo, tenemos un modelo econométrico como el que hemos propuesto, que son ventas a partir del precio, el precio en competencia, el gasto de publicidad, situación económica. Hay en ocasiones que aquí se pone el sub-i, si no se pone no hay problema porque ya se asume de que hay un número de observaciones, o sea que aquí no pasa nada, ¿vale? Y entonces lo suyo sería, pues, cómo se puede interpretar, pues, cada una de las variables. Pues para interpretar cada una de las variables, también teniendo en cuenta el signo, las demás del modelo econométrico o del modelo de regresión múltiple, en este caso, pues se hacen constantes. Es decir, que todas las otras las dejo constantes, no digo nada de ellas y solamente me voy a quedar con ventas y precio. Entonces, por ejemplo, si esto es positivo, pues puede decir, si el precio aumenta en una unidad, pues las ventas aumentarán también en beta 1 unidades. Y esto más adelante, pues vamos a ver cómo se intenta eh, interpretar ya con valores numéricos más específicos. ¿Vale? Bien, entonces por otro lado, pues tenemos el análisis marginal que analiza el efecto de la causa de la variación de una variable mientras el resto de las variables no cambian. Pues esto se le llama también ceteris paribus, que es lo que les decía, ¿no? Que las demás sean constantes y luego a partir de ahí, pues solamente interpreto pues las que me convengan. Ahora bien, como a manera de resumen, la interpretación de los resultados tenemos que, primero que todo, el modelo busca cuantificar que el efecto causa la variación de una variable explicativa sobre una explicada, dado que las otras pues se hacen constantes. Y bueno, pues no basta más con repetir de que en este caso pues es lo que tenemos. Con respecto al análisis marginal, se analiza cada una de las variables por separado, haciendo las otras constantes, valga la redundancia, y como ejemplo, pues se puede determinar el efecto de la causa del aumento del número de profesores, por ejemplo, en un colegio, sobre las calificaciones, manteniendo fijo el número de alumnos. Entonces quiere decir que pueden haber muchas más variables, pero la idea es ver cuál es el efecto entre el número de profesores y el número de calificaciones, bueno, en este caso las puntuaciones de las calificaciones, ¿vale? Entonces como herramientas, pues tenemos Gretel y tenemos R. Con respecto a Gretel, pues es muy sencillo, lo que les comentaba, ya creo que tienen experiencia, pero igual aquí hago hincapié. Y luego, pues con respecto a R, pues es un lenguaje potente de programación. Bueno, si bien es cierto, aparecen, digámoslo así, que tres versiones de R, en el sentido que está R normal, está R Studio, que sería el R Studio es más de escritorio y también para hacer informes. Y también aparece el POSI Cloud, que sería como una versión online de R. Yo generalmente siempre utilizo la de POSI Cloud. Ustedes pueden utilizar la que quieran cuando vayamos haciendo alguna cuestión con este. De hecho, en la parte final de los temas, pues aparece también cómo pueden utilizar R, aparecen algunos videos explicativos y si necesitan ayuda, pues también me escriben al mail, perdón, al foro y les doy indicaciones y a lo largo del camino pues van a ir apareciendo pues estas cosas, ¿no? Entonces, por otro lado, vamos a ver pues cómo funciona en este caso Gretel. Yo creo que algunos ya lo sabrán, pues cómo funciona, pero digámoslo que a nivel econométrico, pues sí que es cierto que es mucho más potente y mucho más sencillo. Entonces, lo primero es que para los que no lo sepan, pues por aquí voy a enviar un momentito la, la web de Gretel. Esto lo pueden descargar. Recuerden que la descarga es gratuita. Les recomiendo de que siempre tengan como la última versión, porque muchas veces para las actividades, o bueno, de hecho para el examen, quizá puede ser que se ponga un dataset directo de Gretel
y luego a partir de ese dataset, pues puede que en la versión antigua no esté, entonces es preferible que lo hagan con las versiones pues más recientes, ¿vale? Entonces, pues, si observamos aquí en la web de Gretel, pues nos aparece en el idioma que quieran, español, italiano, portugués. Aquí les indican las características, interfaz fácil e intuitiva, esto es verdad. De hecho, aparece también en los idiomas locales como euskera, catalán, galego y en otros. Y pues aquí aparecen las diferentes especificaciones, si quieren para Mac o si quieren para Windows, etcétera. Ventajas que es gratuito. Y así que también, de hecho, en algunos momentos aquí tiene algún manual que también estaría bien que, por ejemplo, si quieren hacer un poco más de énfasis, pues lo pueden tener en cuenta, ¿vale? Entonces, pues una vez lo tengan descargado, pues vamos a revisar un poquito la interfaz. ¿Dónde podemos encontrar el manual del software, profesor? Mira, fíjate que aquí te Ay, dice, aquí, manual de Gretel, ¿vale? ¿y datos para Gretel qué sería? Aquí en este caso, pues son datos que en realidad no es necesario de que los descarguen porque, bueno, esto depende. Hay algunos, estos son de libros econométricos, ¿vale? De acuerdo. Pero que aquí, por ejemplo, estos, ya ahora voy a explicar que son datos ya propios que vienen cargados con Gretel. Que hay gente que también, por ejemplo, lo que hace es descargarlos en el ordenador. Yo siempre prefiero de que les pongo el Excel y a partir del Excel pues los lean, ¿vale? O si tienen que ir a la base de datos intuitiva, pues mucho mejor. Muchas veces digo, entre menos cosas se metan en el ordenador, mucho mejor. Porque luego, si no hay internet o lo que sea y tienen que descargar algo, pues es preferible que se tenga todo a mano. Perfecto, muchas gracias. Vale, a ti. Bien, pues vamos entonces aquí. La ventana de Gretel, básicamente aquí, si van a la parte de archivo, aparece archivo de datos, aparece el archivo de usuario, que es como si se pusiera a leer un Excel o lo que sea, y archivo de muestra, que era lo que me preguntabas ahora. ¿Dónde se encuentran los archivos? Si van aquí a archivo de muestra, pues les van a aparecer todas las bases de datos que estaban anteriormente, ¿vale? Esto también lo vamos a ir viendo con más calma. Aquí simplemente es como una idea intuitiva de cómo funciona y de recordar. Ahora bien, por otro lado, tenemos las famosas tablas estadísticas. Esto es muy importante porque aquí sí que es verdad que vamos a seguir utilizando inferencia, pero claro, ya no vamos a utilizar la tabla esta de la normal, ni del h cuadrado, ni nada de esto. Simplemente vamos aquí a la opción de tablas estadísticas si quieren y les voy a enseñar pues que esto quedaría donde nos aparecen las distribuciones distintas. La normal, la t-student, la h cuadrado, la binomial, que de hecho solamente utilizaremos las continuas, ¿vale? Y por ejemplo, si me dicen para un alfa el 0,05, pongo 0,05 aquí y me aparecerá pues el valor, en este caso, de la normal. Es decir, que tendrán que aparecerles pues esta pantallita que aparece aquí. ¿Vale? Valor crítico este. Y luego si se hace algún test o lo que sea, pues a partir de ahí tendríamos que ver la relación entre el valor crítico y el valor observado. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense que muchas veces si a uno se le olvida cómo funciona el software, simplemente es stalkear un poco, ver herramientas y automáticamente es muy llevadero. Vamos haciendo cosas. Entonces, por otro lado, tenemos en Gretel también aquí los datos que los podemos visualizar, ver, añadir, todas estas partes las vamos viendo, variables. Esta parte de modelo va a ser muy importante para nosotros. Pero de hecho también, digamos aquí que esta barra de menú que aparece aquí estaría aquí también abajo y de hecho mucho más fácil. Aquí en esta primera parte tenemos la calculadora, en esta segunda un guión nuevo que sería un script, ¿vale? Sí, sí, claro, poco, sí, 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 por supuesto. Claro, sí, sí, esto lo voy explicando.
No, a ti. Bien, aquí pues por ejemplo abrir consola de Gretel, aquí vista de iconos, aquí algún paquete de funciones. De hecho más adelante este gráfico de X contra Y lo vamos a utilizar para hacer gráficos. Aquí este beta, observen que aquí modelo de mínimos cuadrados, o sea que aquí ya esto nos salvaría la vida para la asignatura porque ya nos daría calculado los valores de los parámetros, bases de datos de Gretel, como aparecían también en la página y como aparecen aquí en datos en archivo datos, datos de muestra. Y por último, pues si tienen que leer algún Excel, pues le dan aquí a abrir conjunto de datos. Entonces, para recordar cosas, pues yo lo que voy a hacer aquí, pues es abrir la consola de Gretel, ¿vale? Entonces, una vez abierta la consola de Gretel, yo lo tengo aquí abierta, ahora sí, pues voy a poner primero help y me da todas las instrucciones válidas, todas las funciones, todo lo que necesite y todo lo que quiera, ¿vale? Entonces, claro, en este caso a mí lo que me va a interesar es simplemente, pues los modelos de regresión y econométricos pues se basan para hacer los respectivos cálculos. En vez de aprender muchas fórmulas, pues va a ser más que nada utilizando matrices. Entonces, aquí, de hecho, por ejemplo, podemos poner vectores y matrices dentro de Gretel. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí matrix, el nombre de la matriz, voy a poner aquí M, y quiero, en este caso mejor, un vector M que sea un vector fila, es decir, que 1, 2 y 3, un vector en 3 dimensiones. Y observen que me dice aquí que se ha generado la matriz M. Aquí hay dos opciones, o poner la M que he puesto o poner print, ¿vale? Voy a poner aquí primero print M y observen que me ha dado el vector que le he puesto. Si le pongo solo M, así tal cual, pues también me va a aparecer. ¿De acuerdo? Esto sería para un vector fila. Ahora, si yo quiero un vector columna, es decir, esa M, escribirla como columna, pues yo escribo M con el apóstrofe que significa M transpuesta. Y me ha dado aquí el vector columna, ¿vale? Ahora bien, y de igual manera este script lo van a tener ustedes también en el campus y la idea es que, por ejemplo, vayan intentando compilarlo, ¿vale? Para que diga, bueno, pues aquí me aparece la matriz, aquí me aparece esto, para que así vayan teniendo un poco más de experiencia. Que de igual manera, como hay cálculos que tienen que hacer a mano, pues simplemente aquí los pueden corroborar como si fuera una calculadora, ¿vale? Ahora bien, si por ejemplo yo quisiera multiplicar los vectores, por ejemplo, m por m transpuesta, les pongo aquí m por m transpuesta, así tal cual, y me da un valor de 14. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he cogido el 1 por el 1 más el 2 por el 2 más el 3 por el 3. Ahora voy a ponerlo en la pizarra también para que les quede ¿Por esto más qué claro. m por m transpuesta es igual a 14? Porque aquí estás cogiendo cada elemento, elemento de la primera fila con el de la primera Uy, no le columna. oigo, profesor. No ¿Hola? le oigo, no sé si soy la única, tengo el volumen a tope, pero no le oigo. ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, creo ¿Y se que me escucha? Un momento. vale. A ver ahora. ¿Hola? Vale. Vale, vale. Error mío, lo siento. Vale, ¿por qué m por m transpuesta es igual a 14? Porque aquí en este caso coges primera fila con primera columna, ¿no? O sea, elemento de la primera con la primera, más el segundo Ujú, con la segunda, más el tercera con la tercera, ¿vale? ujú. Ah, perfecto, sí, como cuando hacíamos matrices. Exacto, sí, es que esto es lo mismo. Ahora lo voy a poner en la pizarra para que sepan pues más o menos lo que hemos hecho y de hecho, también si quieren lo que hagan en la pizarra, esto es simplemente para recordar, pues lo pueden ustedes hacer con Gretel y de hecho practicarlo. Ahora bien, si yo quiero otro tipo de matriz, digamos aquí que quiero una matriz y de hecho voy a poner aquí que esto es A, una matriz 2 por 3, es decir, dos filas, tres columnas. Entonces, primera fila va a ser siempre separado los elementos por coma y al final de la fila ponen punto y coma, ¿vale? Entonces, primera fila tiene elementos 1, 2, 3. Segunda fila voy a poner 4, 5 y 6.
¿vale? Ya he generado la matriz, si quieren ponen print o si quieren ponen A, y aquí les aparece pues la matriz que quería, 2 filas, 3 columnas, ¿vale? Madre mía, lo ha hecho en un minuto en Gretel, Lo es va muy súper rápido. cómodo. Sí, sí. Ahora bien, si queremos, por ejemplo, poner aquí otra matriz, que aquí vamos a siempre utilizar matrices cuadradas, digamos aquí matriz, y escribamos aquí B, y entonces voy a tomar aquí una matriz cuadrada que es 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5 y 6, punto y coma, 7, 8 y 9, por ejemplo. Tengo aquí M, me ha generado la matriz B, y en este caso, si quiero que me aparezca B, pues me lo ha dado aquí. ¿Vale? Muy Ahora bien. bien, que queremos escribir el producto de una matriz por otra matriz. Ah, bueno, pues si quieren puedo poner aquí el producto de B con B, para que sepan cómo funciona. ¿Vale? Ahora, que no, que quiero el producto de B con B transpuesta. Ah, pues pongo B por B apóstrofe y me cambian los resultados, ¿no? Porque recuerden que el producto de matrices no es conmutativo. Bueno, aquí en los modelos de regresión que más adelante lo veremos, siempre vamos a coger una matriz de estas de tipo cuadrado y multiplicarlas por un vector columna. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar aquí la matriz B multiplicado por, digamos que aquí el primer vector que habíamos puesto era M transpuesta. Y aquí me dará pues una matriz columna, ¿vale? M transpuesta. Y observen que me ha quedado pues un vector de una columna por 3 filas. ¿De acuerdo? Y así van a ir Perfecto. surgiendo más cosas. Por ejemplo, si quieren el determinante, pueden poner aquí la matriz y vamos a poner aquí D igual al determinante, por ejemplo, de la matriz B. Que esto también lo necesitaremos. Nos ha generado que el determinante aquí es 0. Si quieren lo ponen aquí el print. Ah, disculpen, aquí la matriz D, que la he definido antes. Observen que aquí el determinante es 0. ¿Qué Sí, significa determinante. Ah, bueno, de D, no, aquí he puesto el nombre a la matriz. Un nombre que yo quiera, como A, B, C, el que quiera. matriz de D, sí, de determinante? determinante. ¿Vale? Ujú. Simplemente lo he puesto porque había puesto solamente determinante, pero claro, para que me funcione, pues he puesto aquí. Aquí le puedo poner el nombre a la matriz que quiera. Sí, sí que cambia un poco el nombre. Tienes que especificar, si pones en mayúscula, pues en mayúscula imprimir, ¿no? Si es en minúscula, pues en minúscula, porque si no nos quedará algún problema. O sea, no nos va a generar. Ujú. Ahora, que yo quiero la inversa de la matriz B. Te voy a llamar aquí matrix y voy a ponerle el nombre de la inversa IN. Mire que aquí la he definido como IN, voy a poner aquí así. Y esto es inversa de B. Se ha generado la matriz IN. Y entonces, si yo pongo aquí a que me imprima la matriz IN, escrita tal cual, pues me da la inversa de la matriz 3 por 3. ¿De acuerdo? O sea, en este caso la matriz, perdón, la inversa de la matriz B. ¿Vale? Bien, bien. Entonces, en esta asignatura solo estaremos trabajando con matrices cuadradas. Matrices cuadradas y vectores, sí, porque digamos que la filosofía de esto sería encontrar los modelos de regresión, bueno, cuando son manuales, ¿no? Utilizando una matriz 3 por 3 y un vector de lo que sea. Bueno, que más adelante Perfecto, cuando muy vayamos bien. viendo ejemplos, pues esto va a ser mucho más factible. Así Ujú. que me gustaría, por ejemplo, proponerles aquí, si se hace a mano, pues se hace a mano, esto sin problema. Un segundito. Voy a recordar aquí varias cosas. Por ejemplo, esto ya que los tengo, el producto escalar, que era por ejemplo lo que me preguntabas ahora de que por qué daba M transpuesta por M14, pues era que se cogía primera con primera, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la matriz A que es 2, 3, 5, tengo la matriz, el vector B, perdón, que es 1, 2, 3,
Y entonces cojo 2 por 1, me daría 2, 2 por 3, me darían 6, y 5 por 3, 15, hago la suma, en este caso me da 22, ¿vale? O sea, aquí lo estoy haciendo de forma manual. Ahora, ¿qué quiero A por A transpuesta? Pues cojo vector 2, 3, 5, A transpuesta sería el vector columna, ¿vale? Y entonces 2 por 2 me da 4, 3 por 3 me da 9, y 5 por 5 me daría 25, y en este caso la respuesta es 38, ¿vale? Ahora bien, que quiero el producto de una matriz A, que es esta que he tomado aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 0, multiplicada por la matriz B. Perdón, por un vector B o V, que es 1, 4 y 2. Entonces recuerden que siempre el producto de matrices es fila por columna. Entonces 1 por 1 es 1, 2 por 4 serían 8 y 3 por 2 serían 6, ¿no? Entonces aquí en este caso, pues quiere decir que como resultado me queda la suma de eso primero 15. Ahora, segunda fila por esta columna me queda 4 por 1 es 4, 5 por 4 20 y 6 por 2 12, con lo cual aquí en esta me aparece como 36. Y por último, me queda que si hago 7 por 1 son 7, 8 por 4, 32, y 0 por 2 serían 2, y entonces al hacer la suma de estos elementos, pues me quedaría este término de aquí. Aquí me gustaría que, por ejemplo, estos resultados, pues los verifiquen con Gretel, como lo hemos hecho antes. Aquí he puesto otra parte, pero simplemente como para que practiquen. Y de hecho, estaría bien que, por ejemplo, calcularan la inversa de esta matriz A y el determinante también de esta matriz A con Gretel, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, por el momento no hay ninguna pregunta. Perfecto. Bien, pues entonces voy a regresar aquí a la presentación. Y bueno, pues aquí lo que les comentaba, ¿no? De cada uno de los software, que para qué servía cada uno. Bueno, de hecho aquí el específico será Gretel. Esto igual les quedará ahí puesto en el apartado de documentación. Y bueno, como parte final, pues un esquema del tema que hemos visto, que es la econometría, el objetivo de la econometría, cómo se hacen modelos econométricos, en función de qué variables, cuándo se cuantifica el modelo econométrico y de hecho cómo se queda como modelo de regresión lineal. La pregunta era, ¿qué tipos de datos vamos a utilizar? Pues ya aquí tenemos la respuesta, ¿no? Que en este caso sería, voy a ponerlo aquí así, datos de corte transversal, datos de series temporales, datos de panel y datos de sección cruzada, ¿vale? Voy a volver un momentito simplemente para decir que esta ha sido la respuesta que le hemos dado a la pregunta generadora del principio de la clase. ¿Qué tipo de datos podemos utilizar para modelizar una realidad económica? En este caso, para modelos econométricos, pues serían todo este tipo de datos que hemos visto. Esto ya depende de la naturaleza que tenga cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Bien, entonces por otro lado, en la siguiente sesión, pues el tema 2, pues es un tema bastante largo porque tiene varias cosas. Digamos que la primera parte sería pues la cuantificación de la relación entre las variables, método de mínimos cuadrados, y sería ver hasta el apartado número 4, que de hecho lo suyo sería hacer algunos ejemplos. De hecho también voy a intentar hacer algo con R, no muy, no muy, digámoslo, muy difícil, pero sí que por lo menos que tengan en cuenta y poner algún material extra para que puedan también, si tienen curiosidad de utilizar R, ¿vale? Sí, 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 sí. Siempre cuantos Otra más cosa, softwares, mejor, en mi opinión. sí, otra cosa, también les recomiendo, les voy a subir en un apartado en una carpeta que se llama carpeta de ejercicios que aparecerá, bueno, hay dos partes, hay una donde aparecen ejercicios resueltos, que son como ejercicios a mano. Entonces yo les recomendaría que esos ejercicios que están hechos a mano, pues los vayan practicando tanto a mano como con el software, simplemente pues para que verifiquen de que en realidad esas cosas que se les van contando aquí en las clases son ciertas, ¿vale? Y para que vayan teniendo pues el típico nivel, ¿no?
de que si lo puede hacer a mano, pues también lo puede hacer con el software. Y bueno, claro, ¿qué identifica o qué es lo que les brinda el software en realidad? ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el Yo, momento. yo ¿Sí? tengo una pregunta, profesor. Una pregunta. Nosotros ahora, yo por ejemplo, el tema uno para la clase de hoy, ya me lo he estudiado. A mí siempre me gusta asistir a las clases con el tema pertinente ya Ujú. estudiado. Entonces, estos PowerPoints, estas presentaciones que nos enseñó usted en la clase, em, ¿las considera como un corolario de cada tema o Sí, sí, como sería así como un resumen. O sea, un digámoslo resumen de que lo que o sea, usted considera no más específica, importante? sí, o sea, no específicamente del archivo, ¿no? Quiero decir, del documento del tema, porque claro, hay muchas cosas, pero sí que, por ejemplo, son pautas, ¿no? O sea, yo que sé, el modelo es este, los datos son estos, y sí que me voy a centrar mucho más, pues, en ejemplos, ¿no? Perfecto, muchísimas Y lo de gracias. la pizarra, pues también les quedará. O sea, yo siempre les digo, mira, puedes ir y utilizar todos los libros que quieras, ver de todos los libros que quieras, pero yo siempre considero que es preferible, pues intentar hacer lo que se hace en clase. Y ya Sí, luego de ahí, pues buscar alguna otra herramienta. Porque perfecto. generalmente, pues así más o menos también tendrán un poco de tendencia a saber qué se va a preguntar y, y que bueno, esto es como, y van a practicar mucho mejor, Sí, ¿vale? perfecto. Genial. Y también quería decirle que muchas gracias por hacer que esta clase ya sea como tan práctica con el Gretel y con problemas y con números, porque muchos profesores de asignaturas de números quizá no empiezan a hacer problemas hasta la tercera clase o así. Entonces, No, yo muchas sé, gracias. no, gracias, pues ya lo sé, ¿no? Y que he tenido, de hecho, ese es el pequeño problema de este tipo de asignaturas. Que sí que va a haber Exacto, algún que momento no hay donde tiempo. es que no hay tiempo, exacto, pero bueno, intento de que esto sea, pues, Sí. mucho más fácil de llevar, Sí, ¿vale? muchas gracias. Me ha gustado mucho la clase y es un placer. Vale, igualmente. ¿Qué con lo que se ve? Sí, 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 y si ya la tienes, sí, o sea, si tienes conocimiento, sí, esto sin problema. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la parte de ejercicios resueltos, yo pongo paso a paso, ¿no? Aquí el test, se rechaza la hipótesis nula y pasa. Y de hecho, también en algún momento de las diapositivas pondré. O sea que esto sin problema, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? No, no, la idea es que intenten preguntar y intentar ayudarles a solventar. Igualmente, si algo, pondré algún material, algún vídeo, algún link donde puedan recopilar esto de inferencia también. Pues nada, de nuevo, pues agradecerles también la asistencia y bueno, también enviarles un saludo a los que no han podido asistir y hasta la próxima clase.